Hace un tiempo hice una entrevista a un profesor en Panamá y como por esas tierras no paré la oreja, le pregunté a quién podría entrevistar por ahí. Él me recomendó a Clandestino, un estudio de diseño. Traté de comunicarme con ellos y no era tan fácil. Un día estaba en Londres trabajando con una colega y me dice, mi hermana trabaja en diseño también y vive en Panamá. Ella también trabaja en Clandestino. Entonces, ahora sí, logramos juntarnos y hacer esta entrevista. María Juliana Luján y Nahuel Galeano Lerner son una pareja. Ella es una artista de Venezuela y se dedica a la comunicación y el negocio. Nahuel es un diseñador industrial de Argentina. Viven en Panamá y crearon Clandestino. Nos cuentan en esta entrevista cómo es la historia de su estudio, qué diseñan y cómo es la filosofía detrás de la organización. Hablamos de estrategias de negocios, pero también de estrategias de cómo encontrar gente idónea para su estudio y a la vez ayudar a refugiados en su proceso de integración. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora. Soy Juliana Luján, soy cofundadora y directora ejecutiva de Clandestino Lab, una empresa que en Panamá transforma el plástico descartado y con ello se utiliza como materia base para hacer objetos de diseño, piezas decorativas, piezas de alto tráfico también y un sinfín de cosas hechas por el diseñador acá en Nahuel. ¿Y vos qué estudiaste? Estudié idiomas y luego hice una maestría en Bellas Artes con enfoque en fotografía. Perfecto. ¿Y vos, Nahuel? Bueno, yo soy Nahuel Galeano, soy argentino, vivimos ahora en Panamá hace varios años. Soy el encargado más que nada de la parte operativa de Clandestino y la cabeza de diseño, también cofundador. Vale mencionar que somos marido y mujer y tenemos, además de Clandestino, tenemos una familia operativa. Y bueno, mi background es, yo estudié en una escuela técnica en Argentina, me recibí de muy pequeño de maestro mayor de obra, o sea que tenía conocimientos relativamente técnicos de muy temprano y estuve metido en talleres desde los 13 años. Toda mi vida me gustó inventar, entonces fue como una elección natural. Después de eso estudié diseño industrial en La Plata por varios años y luego de eso me puse a viajar hasta que me encontré con Juli. Y bueno, explotamos un poquito más la idea de diseño clandestino que había nació como en 2012, 2013, mientras estudiaba diseño industrial, pero bueno, ahora podemos ahondar un poquito más en eso, pero ese es como mi background. Perfecto. ¿Y diseño clandestino qué es exactamente? Porque parece un laboratorio, parece una empresa, pero ¿cuál es esta idea que quisieron explotar? Bueno, clandestino nace, como te comentaba, hace como unos 12 o 14 años, como una idea bastante anarquista de poder producir con el descarte y de alguna manera también aprovechar el descarte como un recurso y resignificarlo. Y mientras empecé a hacer esa exploración, intenté también como involucrar esas ideas, esas técnicas en los trabajos académicos que estaba haciendo en la carrera de diseño industrial, pero no fue muy aceptado por mis profesores ni por nadie en mi entorno. Entonces, yo creía mucho en que eso tenía potencial. Obviamente al principio eran garabatos o eran prototipos que quizá no estaban tan definidos como a nivel productivo o industrial. Entonces creo que por ese lado era que no tenía tanta aceptación, pero bueno, yo seguí con eso y como no tenía la aceptación de la academia, ni de mucha gente de mi entorno, decidí bueno, que sea ilegal, que sea diseño clandestino y que sea una contracorriente al diseño convencional, que empiece, digamos, de atrás para adelante, ¿no? De que el material me iba a determinar cuáles eran las posibilidades y no al revés. No buscar con qué material resolver un problema, sino buscar cómo a través del material poder resolver algún problema. Pero entonces están las dos cosas, ¿no? O sea, lo que se puede hacer con el material de descarte y también algo sobre la necesidad real de un producto. Correcto. Incluso al inicio, si bien había siempre un contenido ambiental,
creo que fue más bien que era el único recurso real que yo podía usar casi que ilimitadamente sin tener que invertir plata. Siendo estudiante no tenía dinero para experimentar. Entonces creo que fue como sí, como un aglutinador de ideas y al final se transformó en la base de mi trabajo. Pero bueno, al principio fue muy, muy bohemio, muy experimental, hasta que me di cuenta que tenía que al menos empezar a cobrar algo, porque si no, no podía sostenerlo. Tenía que trabajar en otras cosas para poder mantener el proyecto andando. Y empezó a tomar forma, lo cual me puso a viajar por eventos y cuestiones a nivel primero de Argentina y después me recibí una invitación internacional a Colombia. Y bueno, de Colombia estuve un tiempo ahí, trabajé con la Universidad de Caldas, súper interesante la experiencia. Después me vine a Panamá solo para renovar la visa y bueno, acá conseguí un trabajo un poco más estable. Tuve que dejar la idea de clandestino un poco de lado, si bien seguía trabajando con reciclaje, no trabajando tanto en temas de plástico. Y en esa empresa, en ese trabajo, es que conocí a Juli y ya es cuando realmente la idea comenzó a tomar una forma, digamos, de rentabilidad o una idea comercial. O sea que Juli le dio un vuelo comercial a todo esto. ¿Cuál fue? ¿Cuál es tu rol, Juli? Sí, bueno, cuando conocí a Nahuel, en efecto, Nahuel trabajaba como workshop manager y en ese momento se dedicaba a transformar todo lo que encontraba en un hotel en desuso y lo transformaba en otra cosa. Los carros que quedaban abandonados eran partes de la recepción o eran esculturas montadas en árboles y todo tenía este aspecto de reciclaje. Y yo era la coordinadora de todo el equipo de diseño y todo el equipo creativo y trabajábamos a nivel global. Entonces, también pudimos viajar muchísimo para abrir nuevos talleres y entrenar a makers en todos estos lugares en precisamente cómo hacer este upcycling creativo, que era el fuerte de la empresa y era el fuerte en el que se especializó Nahuel. Y ahí fue que empezamos a darnos cuenta que teníamos un sueño en común que mezclaba la parte de arte, la parte de optimización y reutilización de recursos y nada, lo global. Y por supuesto que en el centro estaba entonces la conservación del ambiente, del planeta, pero sin utilizar el diseño y el arte como vehículo para hacerlo. Entonces, nosotros decidimos retomar esta idea de clandestino. A mí me parece súper interesante. En ese momento, Nahue me cuenta que él trabajaba únicamente con una técnica haciendo hilos de PET, de un tipo de plástico, y lo que me mostraba era verdaderamente increíble porque no parecían ni hilos, ni de plástico, ni reciclado. Eran muy bien formadas obras de arte, muy disruptivas. Y la manera como él las presentaba eran también disruptivas, entonces el concepto era muy fuerte y yo le dije, bueno, utilicemos esto como la base de nuestro futuro. Yo quisiera tener un espacio para tener residencias de arte que convivan con la naturaleza, poder reutilizar el agua, la lluvia, el sol y que quizás los materiales que utilicen los artistas en ese momento que vengan a hacer la residencia sean todos hechos en el taller localmente con la reutilización de los recursos que se tengan. ¿Hiciste estas residencias? ¿Existen? No, porque Bueno, están empezamos empezando, están empezando. bueno, lo que pasó es que lo dibujamos. Yo armé en ese momento un PowerPoint con todas las ideas futuras, las imágenes, y empezamos a decir, ok, vamos a ahorrar dinero para empezar a hacer todo esto. Y empezamos a ahorrar dinero y justo cayó la pandemia. Entonces, cuando cae la pandemia, los dos nos quedamos sin trabajo y lo que decidimos hacer fue, lo único de ese sueño que podíamos empezar a hacer ahora era la reutilización de recursos y empezar a experimentar cómo crear cosas a partir de los descartes nuestros. Entonces, ahí brincamos como que de vuelta al concepto de diseño clandestino, pero yo lo quise abrir un poco más para poder integrar más tipos de plástico y ver si podíamos hacer cosas que en realidad el primer objetivo era que nos dieran plata para luego dedicarnos al arte. Entonces, en esa experimentación, en ese momento fue que experimentamos con todos los plásticos que teníamos en la cocina, dañamos licuadora, dañamos tijera, dañamos hornito, pero nos sirvió súper bien para poder identificar el tipo de plástico específico que podíamos modificar sin que fuera tóxico, que tuviera suficiente maleabilidad para darle una forma después de aplicarle calor. Imagínate, en Panamá fue muy, muy estricta la pandemia, no podíamos salir sino por número de cédula algunos días, hombres y varones.
Entonces, Ciertas horas, 2 horas. claro, entonces a Nahue le dio tiempo para ir al supermercado a la esquina y comprarse una cubeta de hielo y regresó con una cubeta de hielo. Y con eso lo que hicimos fue, en el hornito de casa que teníamos, derretimos un poquito de plástico y cuando salió lo pusimos encima de la cubeta y ahí salió el primer macetero. Nosotros también estábamos compostando lo orgánico nuestro, total hacíamos tierra, nos robábamos plantitas de la esquina que crecían del balcón, que bajaban y empezamos a necesitar más plástico para poder seguir experimentando. Entonces abrimos un Instagram con la idea de pedirle a la gente que nos trajeran sus plásticos y nosotros muchas veces a cambio le entregábamos un macetero hecho por nosotros de agradecimiento. Hasta que los maceteros fueron un hit y la gente quería comprarnos los maceteros. Nahue desarrolló, diseñó y pudo hacer, se escapó al taller porque todavía estábamos con el taller de la empresa donde trabajamos antes cerca y pudo hacer una prensa y esa primera prensa funcionó una semana, 2 semanas y luego hizo No, una no, segunda no. Bueno, prensa. la primera sí funciona mal. Y ya con la segunda prensa ya sí Aguantó. pudimos hacer mucho más y yo ahí yo dije, ok, vamos a hacer el modelo de negocio, necesitamos aplicar a grants, necesitamos crecer esto con dinero del Estado, necesitamos tener un alcance muchísimo mayor porque esto tiene que tener otro tipo de impacto. Nosotros verdaderamente estamos previniendo que mucho plástico termine en el vertedero que ya estaba colapsado de la ciudad, que termine en tantos lados, y había una necesidad muy grande, muchísima gente nos empezó a traer sus plásticos, nuestro apartamento, que era un monoambiente, se llenó hasta el techo de plástico de todo el mundo, y ahí nos dimos cuenta no solo de la voluntad que había de verdaderamente participar en un movimiento más consciente de descarte, sino que se estaba desaprovechando una materia que para nosotros era hermosa, los colores que salían del plástico, las mezclas que podían aparecer, los maceteros eran hermosos. Entonces ahí fue cuando yo me dediqué bastante más a toda la parte de, ok, dejo a Nahue con todo lo que es la experimentación, las manos, las máquinas, el material, y yo me paso literalmente para atrás, que en ese momento atrás era solo la cama, donde yo estaba con mi computadora sentada en la máscara para no inhalar los gases. Y ahí fue que empecé a montar el proyecto, que quisimos mantener el nombre de clandestino, porque a mí me parecía súper fuerte y que ya tenía un background, una razón de ser, venía también de ese momento que explicó Nahue como de anarquía, de conseguir en lo que ya existe el material y plantearlo a través del diseño. Y desde ahí empecé a aplicar a muchísimos grants y cada vez que aplicaba, por supuesto, le daba mucha más estructura a lo que yo me imaginaba que podía hacer una empresa. Y siempre estuvimos muy, muy enfocados en las partes en la parte artística, en el producto como una pieza artística. Y de hecho, participamos en concursos de arte y pudimos exhibir una de nuestras piezas en la Alianza Francesa de acá de Panamá. Y cuando estábamos en esa exhibición, nos ve la Fundación Ciudad del Saber, que aquí en Panamá es una fundación súper importante, es un centro de innovación, y ellos nos dicen, chicos, ¿les gustaría abrir un taller de transformación en Ciudad del Saber? Nosotros tenemos un centro de acopio de residuos y les podemos pasar a ustedes el plástico y ustedes tienen ahí su taller y nosotros, wow, o sea, sueño hecho realidad. Ahí nos dieron el espacio y la credibilidad, porque estar sostenidos por Ciudad del Saber era para Panamá una bandeja de oro, básicamente. Y Ciudad del Saber ciertamente no invierte, no aplica su tiempo en proyectos que no son serios. Entonces ya para ese momento ya yo tenía una estructura bien armada, bien seria inclusive financiera, de lo que yo pensaba que podía ser el retorno de la inversión. Pasamos por programas de aceleración, de incubación. Ciudad del Saber termina invirtiendo en clandestinos, se convierten en nuestros socios. Y en todo este momento lo que nosotros seguíamos haciendo era experimentando más con el material, al principio con una prensa bien chica, y desde muy temprano acá en Ciudad del Saber nos dimos cuenta que teníamos que partir de una lámina. Entonces Clandestino se dedicó a hacer láminas en ese momento de 1 metro por 1 metro, con grosores variados, pero teníamos muchos problemas para alcanzar los grosores definidos. ¿Pero qué salían de estas láminas? ¿Qué terminaron diseñando? ¿Cuál fue el producto o los productos? El producto, lo primero que se nos ocurrió, de hecho estamos sentados en ello, fue taburetes.
Nos vamos a hacer la parte de arriba del taburete y vamos a mezclarlo con madera para las patas y vamos a empezar a hacer una línea de mobiliario a partir de estas láminas. Queríamos hacer mesas, queríamos hacer sillas y tardamos como un año en Nahue y yo producir estas láminas y suficientes láminas para poder sacar, además, trabajar en una línea de diseño que fuera resistente, estable y bonita. Pasa que también durante el proceso de incubación, nosotros también nos dedicamos a fabricar las máquinas. Entonces, eso nos demoró como 6 meses hacer la primera prensa. Mandamos a hacer un horno. El proceso inicialmente era el molde con el plástico pasaba por un horno. Después de ahí ya el plástico derretido pasaba a una prensa y la prensa, digamos, comprimía y le daba forma a la lámina. Pero bueno, era bastante poco eficiente, pero así sacamos las primeras láminas y eso nos permitió como empezar. Después de eso hicimos otra termocompresora que ya combinaba la presión con el calor. Entonces teníamos la prensa de presión y calor y además teníamos una prensa de enfriamiento. Esa prensa no duró mucho tiempo tampoco. Volvimos a hacer la prensa de uno por uno. O sea, ahí ya teníamos invertido como, no sé, $10.000 en prototipo de máquina. Y ya con la tercer prensa, la termocompresora, sí pudimos producir bastante. Esa nos duró al menos 3 años de darle y darle y darle y mantenimiento. Y ya llegó al final que casi que no daba más y le seguíamos dando hasta que bueno, la verdad que esa etapa fue muy, muy interesante porque todo ese desarrollo nos permitió moldear un poco mejor el modelo de negocios, entender el mercado, entender como nuestro target de clientes, entender las diferentes líneas de negocios que podíamos tener, pero sobre todo, por lo menos para mí, fue muy importante porque yo inicialmente no tenía una línea de diseño definida, no había una identidad estética que diferencia a Clandestino. Cada producto que hacía tenía una identidad diferente, entonces no, si bien por la materialidad uno podía identificar que el producto era Clandestino, por el tema de diseño era a veces un poco difícil saber si lo había diseñado yo, si lo había diseñado otra persona. Entonces, durante todo el proceso de desarrollo del modelo de negocios, también se dio el proceso de desarrollo de la línea de diseño y de la estética de la identidad de la marca, ¿no? Como para 2023, que también coincidió con el nacimiento de nuestro primer hijo, ya teníamos la línea de diseño bastante, de alguna manera, definida, y eso sí nos posicionó muchísimo mejor en el mercado. Y ya la gente empezó a reconocer la marca por el producto muy fácilmente. Decime una cosa, pero también tienen otro tipo de proyectos, como esos proyectos en relación a la inmigración. A medida que fuimos creciendo, nosotros fuimos llamando la atención de marcas que están buscando cambiar sus valores y llegar a la gente desde otra perspectiva. Y uno de las marcas que nos contacta es Procter Gamble. Procter Gamble había encontrado en el mar un contenedor entero de afeitadoras falsificadas y este contenedor fue decomisado y ellos tenían la instrucción de destruirlos y la ley les permitía en vez de destruirlo, transformarlo. Y ellos nos contactan a nosotros a ver si nosotros tenemos alguna posibilidad para transformar ese material. Sí, eso fue súper interesante porque era un proyecto de escala que hasta el momento no habíamos hecho nunca. Nosotros todavía no teníamos las máquinas nuevas, entonces estábamos esperando que lleguen las máquinas nuevas, que son las que tenemos actualmente y que sí nos permitieron escalar, pero era la única manera de procesar esa cantidad de material. Para que te dé una idea, dentro del contenedor había 850.000 afeitadoras y nosotros en ese momento éramos como 6 personas en el destino. Pero aparte de eso, para el océano es terrible, es puro plástico. Son una locura, O son una locura. quemar esa cantidad de Claro. plástico y de bolsas, de cartón, todo lo que se va a quemar. Entonces no dimensionábamos realmente qué significaba todo eso y nos mandaron fotos de las cajas, de más o menos, y qué sé yo, y yo por fotos había podido contabilizar como 16 pallets de cajas. Cuando nos llega el camión y empezamos a descargar, era el doble, porque las fotos que nos mandaron no eran todas. Entonces, cuando recibimos eran 32 pallets de cajas y cajas y cajas, y bueno, obviamente 6 personas no podían procesar eso. Estuvimos
struggling con eso por bastante tiempo hasta que tuvimos una conexión con ACNUR, porque estábamos buscando, digamos, capital humano para poder procesar eso y a la vez también poder entrenar gente que potencialmente pudiera incorporarse al equipo. Claro, y ahí es cuando encontramos a ACNUR, que es la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, y ellos nos dicen, chicos, nosotros estamos empezando un programa donde nosotros capacitamos a refugiados y los llevamos de la mano a empresas para que vean su currículum, les ayudamos con currículum, y de ahí de una vez captamos a 6 personas para este proyecto de Procter Gamble, que estuvieron trabajando con nosotros cerca de 3 meses, 3 meses desarmando desarmando esas afeitadoras. afeitadoras, quitándole el cabezal, porque el cabezal es una parte peligrosa donde tiene las cuchillas, eso no lo pudimos procesar. Desarmando bolsas, quitando el cartón, quitando los blisters, separando por tipo y por color. Un trabajón Sí. increíble. Y luego de ese proyecto, nosotros quedamos muy en comunicación con ACNUR porque, como decía Nahue, recibimos las máquinas nuevas que aplicamos un grant del Estado, nos los dieron unas máquinas enormes que nos permitieron multiplicar nuestra producción por 8 y necesitábamos capital humano para poder dar salida a esta nueva capacidad. Y lo primero que pensamos después de esta experiencia con ACNUR fue que el nuevo capital humano lo queríamos sacar de esta nueva alianza. Y así fue como contratamos a las próximas 3 personas. Incluso durante el proceso de desarmar toda esa cantidad de material, nosotros también obviamente íbamos monitoreando a los integrantes de ese grupo, íbamos como filtrando, digamos, quién pudiera seguir con nosotros y quién no, y al final del juego, uno de los chicos de ese grupo de 6 personas quedó trabajando fijo con nosotros, todavía está con nosotros y es una de las fichas clave, y gracias a él también como que validamos realmente que el modelo de trabajar con refugiados era muy beneficioso para todos, para ellos, para nosotros, para ACNUR. Entonces nos apoyamos mucho más en ello y ahora cada vez que necesitamos incorporar capital humano nuevo, digamos, lo buscamos a ellos como primera opción. Obviamente también siempre abrimos convocatorias y todo, pero sí, resultó ser súper alineado, digamos, con las necesidades que tenemos como empresa, buscar gente ahí. Y también una de las cosas que tienen como bastante afianzada es la colaboración con la universidad, tengo entendido. Sí, con muchas. Sí, sí, Principalmente, y las más, como las primeras con las que hemos colaborado, son ISMUS, que es una universidad que está aquí mismo también dentro de Ciudad del Saber, con la cual hemos sacado muchos pasantes que han trabajado con nosotros y muchos se han quedado trabajando con nosotros. Y de hecho, mi mano derecha en diseño, que es Camila, ella se terminó de cursar el año pasado y su pasantía la está haciendo con nosotros, pero ya contratada, o sea, ella ya está como planta de clandestino, trabaja full time con nosotros hace 9 meses. también nosotros, parte de la alianza, estamos dando unos cursos como Open House de parte de ISMU en colaboración con Clandestino para mostrar un poco qué es la carrera de diseño industrial. Entonces, damos estos cursos para mostrar el end product de lo que pudiese ser el proceso circular, que en Panamá sí existe la aplicación del diseño industrial, que sí existe la aplicación de el plástico transformado, reciclado y puesto en práctica como una pieza de diseño también. Entonces, esto fue una colaboración, ha sido una colaboración que sigue siendo está viva, muy activa y que sirve mucho para hacer crecer también la carrera de diseño industrial acá en Panamá. Que es bastante nueva. También estamos en colaboración con la Universidad de Vanderbilt. Ellos sí, porque parte del crecimiento de Clandestino ha sido a través de la propiedad intelectual. Entonces, un aspecto importante fue que nosotros logramos darle nombre legal a la lámina. Ya no le llamamos lámina clandestino, ahora se llama la lámina MF, que es el material del futuro, considerando que el plástico va a seguir estando en el futuro y que es un material tan resistente como para que esté a nivel constructivo en el futuro. Entonces, hablamos del MF, que además puede competir muy bien acá con el MDF. Queremos que busque sustituirlo, ya que nuestras láminas son de las mismas medidas que las láminas de la mina de MDF. Entonces, hicimos este shift a nivel nominal, pero también estamos buscando ahora entrar en el mercado de la construcción y de la arquitectura y de diseño de interiores,
Entonces estuvimos trabajando con unos pasantes de la Universidad de Vanderbilt en Estados Unidos para que ellos nos ayudaran a hacer un estudio de mercado y en general cómo es la mejor manera de salir, a través de cuáles líneas de negocio específicamente salir al mundo de la arquitectura y de la construcción con el MF. Esa fue una colaboración importante. Acaban ayer de mandarme un informe de 100 páginas con este playbook de la aplicación del MF en el mercado de Panamá. Por otro lado, también estamos trabajando con la UTP, que es la Universidad Tecnológica de Panamá, que ellos nos están haciendo las certificaciones de los valores técnicos, digamos, de las láminas. Por otro lado, también Ah, y estamos ahorita estábamos trabajando trabajando con la Universidad de Washington, el Politécnico de el Milán. Politécnico de Milán. Y esa alianza está bien linda porque esa nace a través de una amiga de Nahuel, que también es diseñadora y que está terminando de cursar un No, doctorado, ella ya es profesora del Politécnico. profesora del Politécnico, y nos hizo el puente para abrir un llamado a pasantías del Politécnico de Milano en clandestino, y nosotros mandamos varios proyectos interesantes para desarrollar, y el proyecto que eligieron los pasantes del Politécnico de Milano va a ser un proyecto que estamos sacando ahora nuevo, una nueva línea de negocio, que es para hacer pupitres escolares. Entonces, va a ser muy lindo poder decir, bueno, nada, ahora en las escuelas no solamente está el MF o la silla clandestino, sino que va a estar esta alianza desde el Politécnico de Milano para darle una salida verdaderamente hermosa a los pupitres o al plástico que se recolecte en el mismo colegio, que se convierta ahora en pupitres de los chicos. Esta entrevista es parte de las listas Arte y Diseño Social, Diseño Sostenible, Panamá, Venezuela, Argentina, Educación en Diseño, Inmigración y Diseño, Diseño Industrial y Juegos. Las listas las encontrás en nuestra página web en la sección de recomendados, en Spotify y en YouTube. Y si estás buscando algo y no lo encontrás, siempre te puedes comunicar conmigo. Nahuel y Juliana cuentan que colaboran con ISMUS, una escuela de diseño. Esta es la escuela donde trabaja Alejandro Pachón. Él nos cuenta sobre la escuela y su trabajo en la cooperación con diferentes organizaciones en el episodio 702. Él también es el que me sugirió entrevistar a Clandestino. Y la hermana de Juliana, con la que estaba elucubrando un nuevo proyecto en Londres, es Malé Luján Escalante, a quien entrevisté en el episodio 685. Con ella hablamos de imaginación utópica, de la danza como herramienta para diseñar y también de un trabajo con refugiados. Ahora sigamos escuchando a Nahuel y Juliana, que tienen mucho más para contarnos. Perdón, no quiero hacer una pregunta molesta, pero si queremos que en los océanos no vaya a parar el plástico y más gente pueda hacer este tipo de material, ¿no tendríamos que abrir la propiedad intelectual de las láminas estas en vez de tenerla cerrada? Buenísima pregunta. Y en realidad nosotros lo que hacemos para llegar a esa solución es nosotros ofrecemos el servicio de enseñar a escuelas y a Sea centros. privados, no Sí, importa. O sí. sea, el tema con abrir el modelo, si bien es posible y de hecho existe, hay una plataforma que se llama Precious Plastic que tiene open source files para la gente. Ha sido una demanda de tiempo y de inversión de dinero muy grande que nosotros no podemos generarnos nuestros propios competidores for free. Entonces, a nosotros nos requirió arriesgar todos nuestros ahorros de la vida para lograr este negocio y realmente no podemos liberar todo así nomás. Sin embargo, nosotros damos un montón de información a gente que se nos acerca y todo, pero si alguien quiere abrir una empresa en otro lado, a la escala que estamos trabajando nosotros, tiene que pagar.
Sí, tiene que pagar, pero nosotros le damos todo el know-how y le evitamos años de experimentación y le damos la manera de abarcar y de llegar a un alcance mucho más grande para salvar mucho más plástico. O sea que yo puedo decidir tener un franchising de clandestino en Finlandia y vos me vas a entrenar para aprender a hacer estas láminas de esa manera. Correcto. O sea Exactamente, que ustedes lo están también viendo como un servicio. tal Sí, cual, sí. absolutamente. De hecho, esa es una manera que nosotros vemos es la manera que vemos para escalar. Nosotros no nos imaginamos exportando a todo el mundo todo lo que hacemos desde acá, sino más bien, obviamente, sí estamos sacando del país varias cosas y vemos en el pipeline la exportación, pero también y creo que la posibilidad más alineada a nuestros principios es poder abrir a través de franquicias o a través de licencias de operaciones en otros países que puedan producir la lámina, que puedan producir los diseños y Para que que puedan vender aprovechen, claro. localmente sin que nosotros tengamos que mover plástico por todo el mundo. Y de hecho también de esa manera justamente lo que vos decís, como que también poder permitir que otros mercados y que otras personas desarrollen la metodología de clandestino a esa escala. Buenísimo. ¿Y qué cosas miran, escuchan, juegan, que quieren recomendar a otros? Bueno, yo estaba pensando en esa respuesta y la verdad es que desde que nacieron mis hijos y tengo a Clandestino, yo solo miro a Clandestino y veo a Clandestino. Pero sí, uno de mis artistas favoritas siempre fue Bjork. Y para mí Bjork fue fundamental en mi pensamiento creativo, nada más por crearme esa noción de la posibilidad de lo distinto, la posibilidad de vestirse distinto, la posibilidad de cantar distinto, la posibilidad de escuchar música que suene distinto. Y nada, para mí Bjork sigue siendo un referente de por qué ser distinto. No es nada más ser distinto para stand out, sino ser distinto verdaderamente para traer a la mesa un discurso en el que uno crea con fuerza, que haga ruido y que sea alternativa. Para nosotros siempre nos ha definido mucho eso de poder ser alternativos, de verdaderamente creer en una alternativa. De hecho, una de las razones por las que creamos Clandestino es porque al principio queríamos fight the system, completamente en contra del capitalismo, no queríamos cobrar, no queríamos producir nada a nivel industrial, pero después nos dimos cuenta que así no íbamos a cambiar nada. Solamente nos íbamos a quedar por fuera, marginados y pobres. Y la idea más bien surgió en utilicemos el sistema, pero de una manera donde nos sintamos cómodos. Nuestra empresa es una empresa que es woman-led, tenemos un certificado de que es propiedad de mujer, trabajamos con refugiados, trabajamos con mamás en la empresa, trabajamos dándole una segunda vida al plástico, entonces estamos verdaderamente poniendo una alternativa sobre la industria y sobre el sistema actual. No hay que cambiar el sistema, pero sí pueden haber alternativas más respetuosas dentro del mismo sistema. Y parte de eso es lo que me llamó siempre la atención de Bjork. O sea, es una alternativa dentro de algo que parece ya un sistema establecido. ¿Qué juego? Bueno, casualmente está pasando una vecina colaboradora nuestra ahora mismo yendo a clandestino. Yo juego mucho y la verdad es que el juego para mí ha sido un camino de creatividad y desde que nacieron los niños juego aún más. Algo que me encanta jugar es a los carritos. Colecciono mis Hot Wheels. Además de los Hot Wheels de los niños, yo tengo mi propia repisa de Hot Wheels. Entonces juego mucho con ellos a los autitos y de hecho les hice pistas de autitos con plástico reciclado que encastramos y que armamos y eso. Le hice una a ellos, me hice una a mí que la tengo en el taller, entonces todo el mundo juega en el taller. Pero creo que sí, a través del juego con mis niños yo siempre encuentro como nuevas ideas, nuevas posibilidades. La imaginación se estimula mucho porque obviamente los niños no tienen límite en el pensamiento y me ayuda mucho a nivel creativo. De hecho, desde que nacieron los niños he podido crear piezas mucho más conceptuales, mucho más artísticas que funcionales y eso ha sido también un factor de crecimiento de clandestino y de posicionamiento. O sea, vos estás haciendo todavía como esculturas cuando decís piezas conceptuales y no tan funcionales. Sí, o esculturas o piezas que no necesariamente son de mobiliario, pero sí. O sea, por ejemplo, ahora tenemos una pieza que se llama Esto no es una silla,
Es un modelo escalado 8 veces de la silla clandestino normal. Es una silla gigante en forma, pero pesa 1 tonelada y es equivalente a digamos, a la altura de una casa. Entonces no es una silla, sino que es un objeto arquitectónico habitable con el cual la gente puede jugar, la gente puede de alguna manera imaginarse cómo un niño visualiza una silla en el mundo real. Entonces también todo juega en torno a eso, todo juega en torno al juego. Realmente nuestras piezas de arte son bien lúdicas. Si bien tenemos algunas piezas que son más bien de contemplación y de pensamiento crítico, siempre hay un factor de juego. Pero, por ejemplo, esta silla gigante, ¿dónde la pones? ¿Está dentro del estudio o la idea es ponerla en una plaza? No entra adentro del estudio. Para armarla la tuvimos que armar con montacargas y todo. Habitualmente está estacionada fuera de nuestro estudio para que se vea de lejos. También es un punto de fotos que la gente siempre va y se toma. Pero algo interesante es que esta pieza se transformó en una pieza itinerante que ha participado de festivales, ha participado, de hecho actualmente estuvo formando parte de un evento regional de los Juegos Suramericanos juveniles, deportivos. Entonces estuvo esta pieza como parte de la propuesta que estaban presentando. Estuvo planteada en la cinta costera, que es un punto súper turístico y súper transitado aquí en Panamá, así que para nosotros también es súper importante esa presencia. Pero sobre todo el involucramiento con el público a través de una experiencia diferente, ¿no? No solamente le estamos vendiendo, sino que también le estamos proponiendo alternativas a lo que ven a diario. Tenemos un montón de cosas, de hecho, esta pieza nace del desarrollo de la silla clandestino, que también nos llevó a desarrollar una pieza que se llama R30, Regresión de los 30, que fue mi regresión cuando vi a mi hijo, a mi primer hijo, nuestro primer hijo, montarse en nuestra silla y vi lo que le costó. Yo de alguna manera quise sentir lo mismo, entonces me hice una silla gigante. Esa silla o esa escalera de sillas fue seleccionada para participar en la Bienal Iberoamericana de Diseño en Madrid del 2024. Entonces también eso fue como un gran impulso hacia nuestra plataforma como plataforma de diseño y a nuestra línea de diseño para mostrarla al mundo. Pero la silla R30 es una silla de unas dimensiones normales. No, la R30 tiene 2 metros de altura por 1 metro de base y pesa 128 kilos. La silla normal mide lo que mide una silla normal, 45 al apoyo, 90 al respaldo, 45 por 45 de base. Y no es una silla, Eneus, claro, la más grande. esa mide 4 metros por 2 por 2 de base y pesa 1 tonelada. Moverla es una logística. Y claro que cuando nacieron nuestros niños, entonces después Nahuel les hizo sillas a su escala. Entonces tenemos el mismo modelo a nivel silla Río, que es para niños hasta 6 años, y después tuvimos un segundo hijo. Entonces tenemos la silla Polo, que es para chiquitos de 1 año a 3 años. Entonces, y después sacamos el mismo modelo para poner sobre la mesa y poner tu celular sobre la sillita, que esa es la microsilla, o poner el vaso sobre la silla. Entonces tenemos una escalera de sillas, que esa es la instalación completa de Regresión Regresión de de los los 30, 30. claro. No, al final yo creo que a mí hay algunas cosas que me gusta como jugar con. La escala es una y la cantidad es otra. Yo pienso que si hay algo que es muy chiquitito, es muy cute y es muy llamativo. Si hay algo que es muy grande, es increíble. Y si hay algo que es normal, pero hay muchos, también es llamativo. Entonces son diferentes recursos para que un elemento se convierta en una instalación y deje de ser solamente un elemento funcional. Perfecto. ¿Y en el futuro, hacia dónde va Clandestino? Bueno, un poco lo que comentaba Juli, yo creo que el futuro de Clandestino es cambiar el sistema desde adentro. Definitivamente esto nació como una idea anarquista y de ir en contra del sistema y qué sé yo, y con el tiempo nos dimos cuenta que realmente el sistema es un tablero de juegos que hay que utilizar como plataforma y que la única manera de realmente cambiar las cosas es poder proponer algo diferente dentro de ese tablero, y creo que Clandestino es eso. Clandestino cada vez es más una alternativa para ponele, grandes empresas que su sistema y su modelo de negocio y su modelo operativo y de producción no permiten quizás tanto espacio para la
a sostenibilidad o para... Sostenibilidad es un término un poco que no me gusta usar tanto, pero para hacer las cosas diferentes. ¿Por qué no te gusta? Porque sostenibilidad, como se la utiliza actualmente, es como algo que puede sostenerse en el tiempo de la manera menos negativa posible. Y yo no creo que eso sea la definición de sostenibilidad. Para mí, sostenibilidad en realidad significa que algo puede hacer el menor impacto posible y que además se puede ir adaptando a los cambios que requiere el mundo. No hay un modelo que vaya a funcionar por siempre. Siempre hay que estar abierto a moldearse, a adaptarse a las nuevas tecnologías, a los nuevos problemas, a los nuevos recursos, a las nuevas limitantes o las nuevas oportunidades. Y para mí eso es lo que nosotros queremos decir con sostenibilidad. Yo pienso que ahora la palabra que nos gusta usar, que representa más esa idea que acaba de compartir Nahuel, es regenerativo, que está constantemente adaptándose para no ser negativo al final del tiempo, porque como se usa la palabra sostenible es casi como para decir que esto sí se puede sostener infinitamente en el tiempo porque no hace daño, pero en realidad nada se puede sostener en el tiempo infinitamente. Precisamente por eso viene la propuesta circular, para salir un poco de la idea de que algo se puede sostener, si más bien tiene que retornar. Y dentro de esa idea es que hablamos de las cosas, de las propuestas, ideas, recursos, materiales regenerativos. Pero bueno, ese era un poco como vemos el futuro del clandestino, pudiendo cambiar quizás el sistema o la parte o una parte del sistema O desde dicho adentro. de otra manera, que muchas empresas empiecen a comprar cosas de clandestino para que su manera de comunicar sus valores sean a través de propuestas regenerativas y que clandestino sea su elección número uno. Además de que queremos entrar en el mundo de la construcción y de la diseño de interiores con revestimientos, paredes, puertas, cosas increíbles que empiecen a ocurrir desde adentro del hogar también. Buenísimo. ¿Y qué le recomendarían al Nahuel y la Juliana, jóvenes que recién están empezando a pensar qué quieren hacer? Ah, yo lo dejaría tranquilito, creo que va bien. Por ahí es. Si por ahí Sí, es, duerme un montón porque se van a acabar las noches de dormir bien, duerme más, duerme mejor, pero sigue dándole, súbele volumen, y dale para adelante, que por ahí es. sí, no, yo no sé si pudiera, creo que no cambiaría nada, creo que las cosas se han dado bien. También algo que yo considero, siempre consideré natural, pero después me di cuenta que no era así, es que yo siempre tuve muy claro lo que quería en la vida. Así cambiara, ¿no? Así fuese adaptándose con el tiempo, pero siempre supe que quería, no sé, al principio yo sabía que quería ser basurero, cuando tenía 5 años, quería ser basurero. Bueno, hoy puedo decir que soy basurero, ¿no? Mira, a mi manera. Después quise diseñar autos y elegí diseño industrial para poder diseñar autos. Después me di cuenta que no era eso, pero por lo menos ese querer algo me llevó a nuevas experiencias y a nuevos caminos que se me fueron abriendo y llegué al reciclaje por una elección natural y por un recurso, ¿no? Pero realmente creo que no Sí, cambiaría nada. no, yo al contrario nunca supe qué quise y mi preocupación fue buscar lo que quería, pero sin duda buscar, yo creo que por eso primero estudié idiomas, después estudié arte, en la mitad trabajé en un organismo internacional por muchísimos años que no tenía nada que ver con lo que iba a estar haciendo ahora, pero que me dio muchísimas herramientas para fundar una empresa, porque ahora me doy cuenta que siempre tuve una beta creativa muy, muy fuerte y esa creatividad pensaba que iba a ser aplicada a arte como yo lo entendía, ¿no? Bastante más tradicional, y la creatividad que tenía era la necesidad de crear un sistema, era la necesidad de crear un negocio, una alternativa. Y en ese sentido, a nivel creativo, todos los días soy extremadamente feliz. Estoy creando muchísimo todos los días porque Clandestino no ha terminado de crecer, no se ha terminado de formar. Y me gusta muchísimo la propuesta de Clandestino como un negocio alternativo, y cada vez que va creciendo, yo voy pudiendo fortalecer distintos aspectos de la propuesta para que sea verdaderamente un modelo bueno que haga el bien, tanto adentro para sus empleados y la manera como crece, como para el planeta y las personas que de alguna manera van a interactuar con Clandestino. Buenísimo, muchísimas gracias por la entrevista.
Lo más llamativo de esta entrevista no es que transformen plástico en muebles, sino que hayan terminado transformando una idea medio marginal en una organización que le habla a universidades, marcas y organismos internacionales. La rebeldía que nació de no tener plata, de trabajar con descarte y de aceptar que el material mandaba, no desaparece cuando aparecen las becas o los clientes grandes. Eso es ser consecuente, y por eso me gustó saber sobre el trabajo de Clandestino. ¿Qué pasa cuando una práctica que nació para ir a contramano empieza a ser adoptada por el mismo sistema que parecía dejarla afuera? ¿Cómo seguir diseñando para que no pierda la clandestinidad? Quizás la pregunta no es cómo conservar la pureza de una idea, sino cuánto puede contaminarse sin perder lo que la hizo posible. Y después está el juego, o en el medio está el juego. Las sillas gigantes, las sillas diminutas, los autitos, las esculturas, el deseo ese infantil de juntar cosas que otros tiran. Como si hubiera una relación directa entre jugar y ver posibilidades donde nadie más las ve. En un mundo que está obsesionado con la eficiencia, ellos siguen dedicando tiempo a experimentar sin saber exactamente qué va a salir. Y quiero escuchar más de estas voces que juegan, voces que hablan más de regenerar que de sostener. Regenerar supone aceptar que nada queda fijo, ni los materiales, ni las empresas, ni las personas. Así contado, parece que se puede construir futuro sin grandes soluciones y con gente que todavía conserva la capacidad de mirar un residuo y preguntarse cómo lo hago jugar. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman, el diseño de sonido es de Julián Pereira. Este podcast está publicado con licencia creativa común con atribuciones. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales en YouTube, Instagram, LinkedIn y Blue Sky o visitar nuestra página web diseñoydiaspora.org. No olviden recomendarnos y recomendar nuestros libros. Nos escuchamos en la próxima.